empezar voy a decir que evidentemente, como ustedes ya saben, es mi entendimiento, como yo lo estudio, no significa que sea la verdad absoluta, no significa que yo tenga la razón, tampoco significa que quiero adoctrinarlos, esta sea la verdad y esto solo es lo que sigan. Lo comparto porque la información es para eso, para compartirse. Si algo les sirve, como siempre digo en mis videos, tómenlo y lo demás déjenlo al éter, que allá como quieras, si para sí o para bien o para mal, siempre va a seguir causando efecto. Después de estas palabras y a gratitud eterna a ti y a todos, pantalla, para presentar las imágenes, que son todas estas obviamente, pero para que se vean bien en la compu. Bueno, la Biblia nos dice que en el principio la Tierra estaba vacía y básicamente desordenada. Y la NASA, por el otro lado, nos dice que en el principio no había nada, que todo se creó a partir de la nada. Entonces, la ciencia, como la religión, antes nos decían que estaban peleadas, pero realmente nunca han estado peleadas, pero antes de que se vayan a la conspiración, no es que estén o no estén peleadas, obviamente van de la mano, pero tampoco significa que siempre nos estén mintiendo o todo en absoluto sea mentira. Antes la energía convergía solamente en una sola cuestión, vaya, era todo el cero que describen los mayas, que a partir de ahí se crea todo. No es que no había nada, es que había un cúmulo de energía, lo que llama la Tis de Greenberg, y a partir de eso se forma la materia, pero no había básicamente necesidad de crear nada. Todo estaba en perfecta armonía porque todos teníamos la misma armonía o frecuencia, como se quiera entender. Pero después, cuenta la Biblia, es que un ángel llamado Lucifer, que era la luz de la mañana, quiso tomar el lugar de Dios y de ahí se crea a partir de la envidia todo lo que son todos los pecados, que son los pecados capitales que conocemos, que son 7, pero en realidad son 10. En la Biblia nos cuenta que este diablo quiso tomar el lugar de Lucifer y a partir de ahí convenció a ciertas potestades muy importantes en el cielo. La desarmonía. La ciencia nos dice que en el Big Bang hubo una gran explosión de masa compacta de energía y de ahí se creó la materia que dio origen al universo. Y las culturas orientales nos cuentan que a partir del sonido de un om, que todos lo conocemos, entonces de ahí se crea pues todo lo que da origen a la materia. Y los tres vienen de lo mismo que también lo describe la Biblia como el verbo, es decir, el sonido, la palabra, se hizo carne, es decir, materia, se pasó al mundo 3D. Lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Cuando las frecuencias dejaron de converger en esta única armonía, que es lo que describiría el bosón de Higgs, dejó de estar todo en armonía e inmediatamente y por las propias leyes de la física o universales, por ley, todo se tuvo que expandir para darle paso a lo que sería lo que explica la Biblia como la redención, limpiadura de vestiduras, o lo que explica la nueva era con el limpiar nuestra energía. Entonces, a partir de ahí, y como describe, o como ven en la imagen, y muchos reconocerán la portada de Pink Floyd, a partir de una sola luz que no tiene color, solamente es luz blanca, digamos, es más, ni siquiera el blanco es un color, es una ausencia de oscuridad. A partir de esa luz, pasando por ya estos patrones de energía o de frecuencias, entonces es que se crea o da paso a la triada de la base de todos los 3 principios de la creación, que es lo que conocemos en la ciencia como materia, tiempo, espacio, lo que Tesla describe como energía, frecuencia o vibración, lo que en la música conocemos como ritmo, melodía y armonía, lo que conocemos en las leyes de la atracción para materializar, que sería palabra, sentimiento e intención, y lo mismo que describiría la propia vida, el nacimiento, la vida y después la muerte. Entonces, pasándolo a lo que estamos viendo en la pantalla, a partir de esta luz se crean los 3 básicos, que es el amarillo, el rojo y el azul, que serían nuestros 3 polos, energías positiva, negativa y neutra. Y también nos lo describe la Biblia como Hijo, Padre o Espíritu Santo. Y hay muchos más ejemplos de 3, pero si les explico me voy a mega alargar y no se trata de eso. Creo que queda súper claro que es la triada. Y bueno, entonces, explicando y volviendo a la primera, una vez que que se adquirieron estos cuerpos físicos, pudieran estar acorde a la forma de crear un sitio autosustentable donde se retroalimenta una cosa de la otra a modo físico, a modo espiritual y a modo materia, porque la materia para sustentarse pues requiere más materia. El pecado original, en mi entendimiento, no sería
comer solo del árbol del fruto del conocimiento, porque tampoco es que Dios o el Creador, como lo dice la Biblia, no es que no quisiera que supiéramos las cosas, es que Él sabía que nos podía corromper manejar ciertas verdades. Al lado del árbol del conocimiento estaba el árbol de la vida. Este árbol del conocimiento describe la Biblia que si tú comías de él, inmediatamente pasarías a morir, es decir, ibas a pasar a la materia y tendrías que morir y pasar ciertas circunstancias para regresar al origen, porque al lado de este árbol estaba el árbol de la vida, no vida como la conocemos, sino eternidad, es decir, seguir estando en nuestra armonía correcta y seguir convergiendo con esta singularidad de alguna manera, llámese Dios, llámese universo, llámese cúmulo de energía, como ustedes quieran llamarlo, obviamente respetando cada creencia de cada quien, ¿verdad? El pecado original sería solo haber salido de esta frecuencia de la singularidad de Dios o de este cúmulo de energía y estaríamos aquí por no estar en sintonía con esa misma, yendo tal vez a la redención para volver a esa armonía, que sería lo que describe la Biblia como los 144,000 elegidos, que no es que Dios diga este sí y este no, sino es elegido por uno mismo el regresar a esa esencia original. Obviamente, estando en la materia a modo mundano, como lo describe el bolsón de Higgs, cuando uno está pasando por ese campo de Higgs, que es ese campo de materia, conforme más materia, es más decir, más cosas del mundo te atraigan, más gravedad, más densidad, más peso energético vas a traer y va a ser mucho más complicado volver a la esencia original. Espero que se entienda, ¿no? Mientras más, menos densidad tengas en el cuerpo, más sutil seas, es como básicamente volver a esa esencia original en donde puede ser esa sutileza y armoniza realmente con lo que es el origen de la creación. Vaya, antes del origen de la creación, porque la creación se creó por expansión como para redimir esa energía, limpiarla y volver, no porque hubiera una necesidad o porque tuviera que existir, sino lo que describe la Biblia en el plan de Dios, es decir, bueno, no porque estén alejados de mí significa que los, porque muchos dicen, ¿no? Porque si Dios es tan bueno o tan perfecto, que no se deshizo del diablo, ¿por qué no eliminar todo lo malo? Bueno, porque él sabía que ese no era su esencia original y había oportunidad de volver. Entonces el plan fue, bueno, les voy a dar chance de que hagan, experimenten. Es como un padre, yo siempre digo, para tratar de entender al creador, ya sea el bíblico o en el que ustedes quieran creer, posiciónense como padres. Tú como padre no vas a castigar a tu hijo por la eternidad, más sí le vas a dar un jalón de orejas o un decirle, güey, te estoy diciendo que por ahí no sé cómo ustedes quieran llamarlo o decirlo, pero nosotros como padres no vamos a permitir que hagan lo que se les dé su gana porque nosotros sabemos o nos damos una idea por nuestras experiencias y por lo que quisiéramos para nuestros hijos, que no se vayan por el camino del mal, en el sentido no de hablar un Dios y un diablo, sino porque sabemos que les afecta a ellos más que a nosotros. Entonces, básicamente es así. Todo lo que impacta en la materia, por ende y por añadidura, impacta en lo espiritual y viceversa. Todo lo que está pasando en el plano espiritual también va a impactar en este plano. Con el arte de la manipulación del mal, es decir, los hechizos que usa el que está como que encabezando todo esto, bajo las hipnosis, los seres encarnados accedimos a este plano y con ello permitimos los placeres mundanos, carnales, y así de poco a poco fuimos olvidando nuestra divinidad y el sitio de donde se supone venimos, y por añadidura la importancia de nuestro ser, de nuestro yo real, y por añadidura, repito, de origen, llámese, repito, Dios, universo, como ustedes lo quieran llamar, básicamente es lo mismo. Y entre las triadas también encontramos a lo que es Eva, Adán y el Edén, que siempre no lo dice la Biblia, ¿no? Que solamente ellos fueron los dos que hicieron toda la creación, pero si nos vamos a las raíces etimológicas de Eva, Eva significa vida, es decir, fuente de todo lo creado. Adán significa tierra, que es decir, o sería para entenderlo yo, quiero decir el humano, y Edén significa el espacio que Dios le dio a Adán y Eva para volver a esa redención, es decir, el plano 3D mundano que atravesamos con claro sus trampas, pero no puestas por él, para que el humano, el ser material, vuelva a la vida eterna, es decir, al origen.
La Trinidad se crea a partir de la dualidad, porque Dios no es trinitario, bueno, el Creador no es trinitario. La dualidad, como mencioné hace un rato, viene del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, que realmente en el origen no existe. Dios o el Creador no es bueno ni malo como lo conocemos aquí, como el amor no es lo que nos han hecho creer. Entonces, el origen no tiene nada que ver con la dualidad que se experimenta y que es de este plano nada más, porque se repite mucho en la nueva era, que al ser seres duales, el bien y el mal, y está bien y no pasa nada, y no, sí pasa. El ser original no tiene esa dualidad, y por consiguiente, al crearse esa dualidad, entonces empieza la Trinidad, y de ahí, como vimos en el cuadro anteriormente de la base cromática, se empieza a crear toda esa expansión que normalmente siempre nos lleva a 12 colores, 12 signos zodiacales, 12 horas del día, 12 costillas de cada lado del ser humano, 12 huesos craneales, que en realidad son 13 los más importantes. La teoría de Higgs igual son los 12 campos.